Pues ya lo vieron de esta manera extraordinaria el próximo domingo 14 de octubre ahí en la sala Nezahualcóyotl se va a presentar 70 y 80 Sinfónico y para eso tenemos al director y productor Francisco Cedillo, quien viene a hacerles una extensísima invitación porque es un súper concierto sinfónico. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Marcos. Háblanos sobre este concepto de 70 y 80 Sinfónico. Bueno, primeramente quisiera comentarte que el concierto es para beneficio de la Fundación Bella contra el cáncer de mama. Es muy importante el concepto y la intención de este concierto. El concierto surgió, digamos, me surgió la idea desde del 2008 más o menos, y lo hicimos con la Filarmónica de la UNAM en el Auditorio Nacional. Fue un lleno absoluto, se quedaron más de 1000 personas afuera. En ese entonces, bueno, desde el principio invité a María del Sol y a Elizabeth Mesa para que fueran las solistas de esto. Este concepto, pues tú lo sabes, todo el mundo, los de mi generación y anteriores y posteriores, crecimos con toda esta música tan bella, tan bien construida, que fue la música disco, el bombazo que fue Fiebre del Sábado por la Noche, música romántica, música de baile. Las piezas de esta época fueron grabadas con instrumentos, con personas de filarmónica en Estados Unidos, en Europa, entonces, y eran éxitos de, digamos, un éxito de un artista, otro éxito de otro artista, eran decenas de artistas con cada uno con éxitos. Ahora cuéntanos cómo va a estar compuesto. Bueno, te estás hablando exactamente parte de la estructura musical que va a llevar este concierto. Son 4 grandes voces de lo que estamos viendo que están anunciando dentro del concierto. Una de ellas encabezada por María del Sol, que tiene una maravillosa voz, ¿no? Claro que sí. Bueno, el concepto es la orquesta sinfónica. La orquesta sinfónica no es como muchos llaman un concierto de pop sinfónico y lleva una cuerda nada más, violines y si acaso violas o algún instrumento de aliento. Una orquesta sinfónica se compone de cuerdas, violines, violas, chelos, contrabajos, las maderas que son las flautas, oboes, clarinetes, fagotes, toda la percusión con timbales y metales, trompetas, trombones, tuba y también llevamos arpa. Entonces esto va todavía reforzado con una banda, si se le puede llamar de rock, pero son los mejores jazzistas, digamos, de México, que también tocan música pop, música de rock. 7 elementos con batería, bajo, 2 teclados, percusión latina. Además de las voces de un coro que son los mejores coristas de México. En esta ocasión estoy muy orgulloso porque son los mejores de México simplemente, ¿no? Oye, y este sinfónico, como tal, es sinfónico y reconocido a nivel internacional. Sí, aparte, por supuesto, ¿no? por supuesto. El concierto tiene calidad mundial. Llevo 10 años perfeccionándolo. Cada vez que se toca se revisan otras partes, incluso se llega a imprimir partes. Por ejemplo, la cuerda lleva arcadas para tocar el arco, si es abajo, si es arriba. Todo eso está impreso perfectamente en los arreglos. Una mención muy especial son los arreglos del maestro Manuel Cáceres, que es lo mejor que existe en México, Manuel Cerda, Julio Lizárraga. Y estamos como invitadas María del Sol, Elizabeth Mesa, que son muy conocidas. Elizabeth es la mejor jazzista de México. Y una nueva voz, Tere Dumat, impresionantemente. Y Héctor Ortiz, que sabemos, todo el mundo lo conoce, que es el imitador de Elvis Presley. Pues Francisco, te agradezco en el alma. 70s y 80s Sinfónico, no se lo pueden perder el próximo domingo 14 de octubre ahí en sala Nezahualcóyotl. Un verdadero placer, muchas gracias. Al contrario, boletos por super boletos se pueden comprar en el Palacio de Hierro, quítense de problemas, Palacio de Hierro, Innova Sport, se pueden comprar los boletos y entran con el boleto duro. Te agradezco en el alma. Y bien, mientras tanto, el resto de las cámaras y los micrófonos son todos tuyos, Eduardo.